Ahí está. Ahí va, perfecto. Bueno, se grabó tarde, estábamos hablando de lo que es la diferencia entre la agresión y la violencia, principalmente para poder arribar a un diagnóstico diferencial, donde la agresión está más ligada a lo que es una conducta instintiva, compartida por otras especies, donde hay una intencionalidad de daño, y por el otro lado la violencia, que es más cultural, que es específicamente del ser humano, por eso hablamos de la cultura, donde no hay una intención de daño, sino la intención es de someter al otro a través del uso del poder, ¿no? A través de la fuerza, mediante el uso de la fuerza, que la fuerza no solamente, como decíamos, puede ser física, sino también psicológica, económica, etc. Bueno, continuamos. Bueno, digo, a ver, ¿de dónde surge un poco la cuestión esto de empezar a nombrar la violencia contra las mujeres? Yo acá lo que fui haciendo es como un recorrido un poco acerca de las normativas internacionales, en las cuales no me voy a detener mucho tiempo, porque es algo que por ahí excede un poco a lo que vaya a ser útil para nosotros en la clínica, pero sí me parece importante saber que hay una década de la mujer donde pasaron un montón de cosas, que va del 75 al 85. ¿No? Y, perdón, ay, no sé, tengo acá esto, sí, ahí está. Y donde a raíz de un montón de cosas que fueron pasando a nivel internacional, acuérdense que todo empieza siempre por ciertos movimientos sociales. Primero todo empieza en la calle, ¿no? Y después de ahí se empiezan a hacer los movimientos. Muchas veces, a veces creemos que los cambios vienen de arriba para abajo, y en realidad me parece que es un poco al revés, ¿no? Y bueno, acá podemos encontrar un montón de situaciones que fueron bastante importantes y claves para que hoy podamos estar hablando de lo que hablamos y para que hoy tengamos legislación también vigente acá en el país. Bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero como para que tengamos más o menos en cuenta el tema de las fechas, ¿no? En el 79 tenemos la primera convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. A partir del 93, a través de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se empieza a hablar de la violencia basada en las diferencias de sexo. En el 94, acá tenemos la Organización Panamericana de la Salud, con el programa de Mujer, Salud y Desarrollo, que incorpora el tema de la violencia contra la mujer como causa significativa en la morbilidad femenina, ¿no? Como van estos sucesos marcando cierta historia. En el 94, bueno, esto yo lo puse en cursiva porque esto es algo más regional, está la Convención Interamericana para la Sanción, Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Es el primer instrumento regional que reconoce la violencia como violación a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres como violación a los derechos humanos fundamentales. Bueno. En Argentina nos encontramos con que en el 94, a través de la reforma de la Constitución, se incorporan ciertos tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la primera convención que mencioné de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde se garantiza el derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia, y bueno, a raíz de eso también tienen que empezar a crear legislación vigente en consonancia con los tratados internacionales. Es así como en el 94 se sanciona la primera ley de violencia familiar. Acá se marca un hito importante, y de hecho sigue siendo hoy por hoy vigente, y cuando veamos un poco acerca de las definiciones de las violencias, los vamos a hacer desde la ley. A mí me parece muy importante que podamos conocer cuáles son las leyes, porque son nuestros marcos normativos, los que nos van a permitir también intervenir dentro del ámbito clínico, dentro del ámbito comunitario, y bueno, me parece muy importante conocer esto. Entonces, bueno, esta ley surge a raíz de una respuesta a esta demanda social y la incorporación a la política pública. Se empieza a hablar de la familia como uniones de hecho, ¿no? Estamos hablando del 94, o sea, realmente es muy reciente. Donde, bueno, la persona denunciante ya no va a requerir un patrocinio jurídico. ¿Saben lo que es el patrocinio jurídico? Tener un abogado o una abogada que me represente, ya no va a ser necesario. Acá, en esta primera ley, aparece la posibilidad de medidas cautelares, que son las medidas de protección cuando una mujer sufre una violencia en una relación de pareja, por ejemplo, y hace las denuncias.
va a poder contar con ciertas medidas de protección que va a determinar un juez de familia, en el caso de provincia, un juez en el fuero civil, en el caso de la ciudad. Y esas medidas de protección, seguramente muchos de ustedes la conocen, no sé si han tenido pacientes que han llegado ya con una situación judicial actual, donde la persona, este agresor no puede acercarse a tantos metros, tiene que cesar su hostigamiento, bueno, hay como varias, después las vamos a ir viendo. Pero es a partir del 94 que esto empieza a surgir a través de esta ley. Y bueno, se crean estos centros de orientación y asesoramiento, cuerpos interdisciplinarios especializados en la temática, reconoce organizaciones no gubernamentales especializadas. Bueno, en el 96 recién igual se incorpora a la legislación las obligaciones asumidas internacionalmente mediante la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Bueno, y a partir del 2000 se crea el Consejo Nacional de las Mujeres, que fue cambiando de nombre, después fue el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy estamos hablando ya de un ministerio. Y bueno, este consejo empezó a instalar las problemáticas de la violencia contra la mujer como un tema prioritario para el desarrollo de la política pública a partir del 2000, bueno, hasta la actualidad que todavía siguen pasando cosas, y lo más importante es que en el 2009, también hace relativamente poco, se sancionó la Ley Nacional 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque la violencia familiar, bueno, ahora lo voy a explicar como más en detalle, pero quedaba como un poco chica frente a la problemática, y acá se empieza a hablar específicamente de la violencia contra las mujeres, los tipos de violencia, las modalidades, que ahora las voy a mencionar. Bueno, para poder hablar de violencia familiar nos vamos a tener que tener en la cabeza este modelo, es el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que es un modelo, el modelo ecológico en realidad, el autor lo pensó para poder describir el desarrollo de un individuo, ¿no? Desarrollo psicofísico de una persona. Se utiliza en violencia porque nos permite poder ver dentro de todos estos niveles cuáles van a ser nuestras intervenciones, ¿no? Para poder tener primero para poder tener una imagen, ¿no? de las causas de la violencia contra las mujeres. Y por el otro lado, para poder pensar dentro de estos diferentes niveles cuáles van a ser las intervenciones, ¿no? Bueno, y gracias a esto podemos determinar que la causa de la violencia es multicausal, que no podemos encontrar una causa única, y que va a depender de la interacción de ciertos factores individuales, situacionales y socioculturales que se van a dar en estos niveles. Estos niveles de alguna manera contienen al otro e interactúan constantemente de abajo para arriba, de arriba para abajo. Son el nivel del... ¿Alguna vez escucharon hablar de esto o es nuevo lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Nunca? Bueno, el nivel del microsistema... La verdad que nunca lo sé por vos, sinceramente. Está bien. Es un modelo que se utiliza específicamente para poder hablar de violencia contra las mujeres. El modelo del microsistema es el nivel como más inmediato donde la persona se desarrolla, por eso acá ponemos que es la familia, ¿no? En el microsistema es donde van a aparecer las relaciones más significativas de la persona. En el mesosistema nos encontramos, digamos, ¿qué es el mesosistema? El nivel donde hay interrelación de dos o más entornos en la que la persona participa de forma activa. En el mesosistema van a estar, por ejemplo, las escuelas, las comisarías, nuestros consultorios, ¿no? En un nivel un poquito más arriba, esto implica el exosistema como un contexto más amplio, donde la persona no va a interaccionar de manera directa, pero como yo digo, todo está relacionado con todo. En este contexto más amplio, donde no hay una interacción directa, nos vamos a encontrar con, bueno, legislación vigente, las normativas, es un sistema un poquito más amplio, y el macrosistema habla justamente de todas las condiciones sociales, culturales, estructurales, que van a determinar los rasgos de las instituciones y los contextos en los que nos desarrollamos. Acá en el macrosistema en realidad estamos hablando de la cultura.
todos estos niveles van a estar atravesados de diferente manera por todo lo que hablamos la vez pasada. ¿Se acuerdan esto de los mitos? ¿No? Toda la cuestión de los discursos, ¿no? Los discursos sociales, los discursos religiosos, los discursos científicos, todo va a estar atravesado por estas construcciones culturales, por la construcción que hagamos del género, por la construcción que hagamos del amor. ¿Se acuerdan que la vez pasada también hablamos de que, bueno, cada uno va a tener una cierta adherencia a todas estas cuestiones sociales de manera particular? Bueno, es esto, ¿no? Se puede visualizar todo eso a través de este modelo. Y lo vamos a tener ahí, ¿no? Como en el trasfondo para poder ir pensando todo lo que viene ahora. Bueno, como yo les decía, para poder pensar en la definición, ¿por qué es importante definir qué es la violencia? Porque nosotros nos vamos a encontrar en la clínica con una persona que nos consulta, que a veces, bueno, se nos va a hacer mucho más fácil sacar el diagnóstico diferencial, otras veces no. Entonces tenemos que poder decir, bueno, ¿desde qué lugar yo me posiciono para poder construir la problemática que tengo de la persona de enfrente? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial? Para poder hacerlo, vamos a tomar las definiciones que nos indica la ley, ¿sí? Después igual yo les compartí muchísima bibliografía para poder ver diferentes aspectos psicológicos. Hay muchas formas de decir más o menos lo mismo desde diferentes lugares también, lo cual me parece muy bueno poder leer y poder conocer, porque nos va a abrir como la sensibilidad para aquellas cosas que son más difíciles de poder observar. Pero a grandes rasgos tenemos, como yo les decía, estamos hablando de leyes nacionales, ¿sí? La ley 24417, que es la de violencia familiar, la primera que sale en el 94. ¿Qué dice? La definición de violencia es, ¿no? Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho. Bueno, como yo les decía, esta ley marca un antes y un después en la cuestión de la que es la violencia familiar, pero ponen a todos los miembros de la familia, digamos, como por igual. Acá no, pareciera ser como que el problema de la violencia contra las mujeres no está tan definido, ¿no? Si bien obviamente está contemplado, y las mujeres eran las principales que bueno, realizaban las denuncias, que igual no de la misma cantidad que ahora, se podía contemplar dentro de esta ley. Dentro de esta ley también de lo que es violencia familiar, como dicen, cualquier integrante del grupo familiar, acá podemos hablar de infancias, de adultos mayores, ¿no? Incluso, bueno, obviamente también de hombres víctimas. El tema es que la estadística muestra que las mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad a sufrir violencia, en líneas generales, por todo lo que habíamos explicado la vez pasada, por todo este entramado social, ¿no? Por este macrosistema. Bueno, y nos vamos a detener un poquito más en esta última ley, en la que surge en el 2009, que es la ley 26485. Es una ley muy compleja, yo se las adjunté, les recomiendo que la lean, para que puedan saber un poco, ¿no?, hacia dónde se orientan las políticas públicas, qué es lo que va a indicar la ley respecto a las definiciones. Y bueno, yo acá saqué un fragmento en función de esto de, bueno, ¿qué es la violencia para esta ley? Dice, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, esto es muy importante, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes,
Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Súper completa la definición, y hay que empezar a desmenuzar esto, ¿no? Porque esto de alguna manera, bueno, es ¿no? el primer pantallazo. Yo lo primero que hice fue decir, bueno, diferenciemos lo que es agresión y violencia, que muchas veces aparece como de igual manera y no lo son. Vamos a ver lo que es la violencia. Dijimos, hay una relación de poder, hay un uso de fuerza, hay alguien que está por encima y alguien que está por debajo, y esto debe poder determinarse dentro de un diagnóstico situacional, ¿no? Si hay violencia, si hay una relación desigual de poder en esas dos personas, por ahí a nosotros puede que nos consulte una persona o puede que consulten las dos personas, por ejemplo, para una terapia de pareja. Entonces el primer diagnóstico situacional es este, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Es una relación simétrica o es una relación asimétrica? Esa relación asimétrica está basada en razones de género. Cuando hablamos basado en razones de género nos referimos a todo lo que hablamos la vez pasada. Mitos, estereotipos, roles, ¿no? Bueno, vamos a desmenuzar un poquito esto. Nos encontramos con que la ley, un poquito más abajo, esta definición empieza a desmenuzar solo todo lo que acabamos de leer en diferentes tipos de violencia según esta ley. Esto sigue teniendo muchísima vigencia. Hay personas que trabajan acá en centros integrales de la mujer, ¿no? Sandra, me parece, no trabajaba en Tigre, había dicho. Bueno. Hola, todavía... sí. Yo trabajo... Bueno, estaba desayunando, pero tenía la cámara. Está bien, no hay problema. Sí, trabajo en el municipio de Tigre, en el área de violencia. O sea, hay dos áreas, el área de violencia género, pero en realidad hay una subárea que es de violencia familiar. Yo trabajo en esas dos áreas. Y cuando tienen el primer contacto con la consultante, tienen como una entrevista bastante como dirigida, donde tienen que marcar qué tipo de violencia escucharon en el relato. Depende un poco de cómo llega la mujer, la demanda, si visibiliza, si no visibiliza. Es como muy artesanal el trabajo. No está tan dirigida. Pero el objetivo es tratar de, bueno, no, obviamente evaluación de riesgo, ¿no? Y tratar de pensar estrategias en conjunto. Pero como hay de todo tipo, a veces esto, vienen con diferentes tipos de violencia y ahí se construye la posibilidad o no de denunciar, ¿sí? O de decir, bueno, sí, me quiero separar porque no lo podían como poner en palabras o vienen con una carga de angustia tan alta que primero escuchás, que se desahogue y bueno, no depende un poco el riesgo, ahí activás lo que se llama el botón antipánico, ¿sí? Es como muy caso por caso. Ok, pero siguen manejándose en función de estos tipos de violencia, para poder determinar el tema de la primera entrevista, para después ir a, qué tipo de violencia existe y después ir a la evaluación de riesgo, ¿no? Y si se trata de visibilizar, ¿no? Muchas veces las mujeres no se dan cuenta que por ahí esto, ¿no? Había violencia sexual. Ah, sí, me decían, él me obligaba, es verdad, me decía, a tener relaciones cuando yo no quería, o me despertaba a la noche, ¿no? Y yo no, y bueno, y teníamos. Y ahí es como que se empieza a dar cuenta de que ese era un tipo de violencia, o la violencia económica también. Bien. Y él todo el tiempo me está diciendo en qué gastaste, cómo lo gastaste, tengo que rogarle para que me dé plata, y ahí empiezan a ver, y ahí es donde también empieza todo el trabajo. Bueno, Sandra, gracias por tu aporte. Bueno, como les decía entonces, los tipos de violencia según la ley, la verdad es que son muy importantes a la hora de trabajar, por ejemplo, en ámbitos comunitarios como en centros integrales de la mujer, o en la justicia, son la información con la que se van a ir basando estos profesionales, estos equipos en realidad interdisciplinarios, para poder hacer después la evaluación de riesgo, para después poder saber cómo intervenir. Entonces, la violencia física, ¿no? Que es según la ley, bueno, aquella que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño, riesgo de producirlo, o cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Es como la violencia más visible, ¿no? Digamos, cuando a alguien se le pregunta, bueno, esta persona fue violenta, sufriste violencia, no, nunca me pegó, ¿no? Es como la violencia más visible, y las demás son un poquito, ¿no? Más imperceptibles, dependiendo qué tan afilado tengamos también el oído, ¿no?
y que tanto conozcamos también un poco estas definiciones. Voy a dejar la psicológica para después. La violencia sexual, que también mencionaba Sandra ahí en sus ejemplos, es aquella acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso al genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco. Existe o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Bueno, todos sabemos lo que es una violencia sexual, pero a veces hay cuestiones que parecieran ser como más invisibles, donde todavía siguen existiendo ciertos cuestionamientos. ¿Se acuerdan que hace poco, bueno, hubo toda una noticia que impactó muchísimo, que fue la violación en grupo de la chica de Palermo? ¿Recuerdan? Que ocurrió en plena luz del día, estaban, no sé si eran 4 o 5 hombres dentro de un auto, entraban y salían, una pernadera que, ¿no? Y todavía, digo, no lo escuché en los medios de comunicación, bueno, por ahí sí en algunas personas, pero digamos, por ahí conversando también sobre este suceso era, bueno, pero escúchame, pero habrá querido, pero no habrá querido, pero ¿cuántos tomaron? Tomaron todos. Digo, todavía sigue existiendo como esta cuestión, ¿no? De preguntarnos hasta dónde la otra persona dio su consentimiento, o cuestionar ese consentimiento. Y bueno, una persona que no puede responder, ya sea porque haya bebido alcohol o porque esté dormida, bueno, y otra persona, implica una acción que de alguna manera involucre su satisfacción sexual con esa persona que está en un estado inconsciente, obviamente que es un abuso sexual y esto ya no se discute, ¿no? Pero bueno, todavía siguen apareciendo, ¿no? Como estos cuestionamientos hacia la víctima en función de esto, ¿no? Tal vez de un cierto desconocimiento acerca de, bueno, ¿qué sí lo es? Hay un video que es muy interesante, bueno, voy a ver si después hacia el final lo puedo encontrar, porque lo tengo, pero creo que lo tengo en el mail. Capaz que alguno lo vio, es una publicidad donde hablan sobre una persona que quiere invitar a la casa a tomar el té, ¿no? Y ponen como ciertas situaciones como para decir, bueno, el no es no, y en el té es como muy, queda muy visible, y cuando hablamos de sexo, por ahí se empiezan como a generar ciertas dudas. Voy a ver si después lo encuentro para poder pasarlo, porque la verdad que es muy interesante para poder pensar sobre el tema de la violencia sexual. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Alguien abrió el micrófono? Jessica, un comentario nomás, que todo eso, digamos, que se expresó en el noticiero generó mucho estrés postraumático en otras víctimas de abuso. También, sí. Sí. Y en la propia víctima también, porque también a través de su abogado tuvo que pedir que por favor dejaran de difundir esa imagen borrada, donde se veía igual cómo estaba vestida, que se siguió hablando de ellos. Todo eso implica sí, muchísima también revictimización. A través de ciertos casos públicos también hay muchas personas que también por identificación pueden percibir aquellos hechos que por ahí fueron, ¿no? Como pasados de largo, mismo también hasta incluso por una cuestión de sobrevivencia, ¿no? De supervivencia. Y pueden ser como retomados a partir de algún hecho público. No sé si recuerdan el caso de Thelma Fardín, por ejemplo, cuando ella hizo la denuncia pública, se observó en los consultorios muchísima cantidad de gente, mujeres, que empezaron a hablar de esos abusos que habían sufrido a lo largo de toda su historia, a raíz de esto, ¿no? De como que destapó y permitió identificar también. Como por ejemplo, se empezó a hablar también de cuando los hombres se sacan el preservativo en medio de una relación sexual sin consentimiento, ¿no? O la negativa a utilizar el condón, a pesar de que la otra persona lo utiliza, ¿no? Como esto como una forma de abuso también. Bueno, hay muchas cuestiones que van desde lo más visible hasta lo más invisible, que es importante que tengamos cierta sensibilidad y conocimiento sobre eso. ¿Alguien recuerda alguna cuestión que quiera mencionar respecto a la violencia sexual, que por ahí no esté diciendo? ¿No? Bueno, la violencia económica y patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer en rasgos generales, ¿sí? Es tener, bueno, total,
digamos, es una persona que los recursos económicos de la familia, por ejemplo, los maneja unidireccionalmente. Muchas veces las mujeres que hacen tareas domésticas y no trabajan fuera de la casa, el hombre es como que les va dando la plata, ¿no? Y les va diciendo cuánto tiene que gastar, de qué manera, a veces no le deja la plata para la comida, bueno, es como, ¿no? Esta cuestión unidireccional, tengamos en cuenta que siempre bajo esta cuestión, ¿no? De sometimiento del ejercicio de poder. No solamente de manera económica, sino patrimonial. Digo, las cuestiones más, los inmuebles, las cuestiones de valor para la persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, romperle cosas de valor en pos del ejercicio de la fuerza y del poder. Bueno, la violencia psicológica. Esta es la más invisible y es la que está como de base a todo esto que venimos mencionando, que es el daño emocional y disminución de la autoestima, que perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar, controlar sus acciones, comportamientos, creencias, decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. La verdad es que es muy completa la ley en cuanto a esta definición. Hay varios casos, ahí te quería preguntar si entraría, por ejemplo, varios casos que vengo observando del consultorio, donde en una pareja heterosexual, digamos, tienen una discusión y el chabón, el tipo, le deja de hablar y por ahí está de una semana a un mes sin hablarle, y no sé, tienen hijos y el tipo habla con los hijos y mantienen conversaciones, todo, pero con ella, digamos, no. Bueno, a ver, esa conducta, por lo que vos mencionás, pareciera ser como una forma de castigarla. Claro, por eso, sería violencia psicológica, entiendo, por esto que decís. Es violencia psicológica, pero habría que ver también, ser como un diagnóstico más situacional, que ahora igual voy a hablar un poquito más sobre el tema de cómo arribar a un cierto diagnóstico para ver si existe la violencia o no. Habría que poder determinar, a ver, en esos casos, digo, ¿cuándo es que sucede, no? ¿Qué es lo que viene pasando? Probablemente lo que suceda es que ella por ahí de alguna manera quiera hacer algo o manifieste una opinión totalmente contraria a lo que deberían hacer las cosas según la opinión de este hombre, y aparece como esta cosa de no hablar de este vacío de manera como de descrédito, de invalidación y de castigo, ¿no? Digo, bueno, no hiciste o no dijiste lo que yo quería, entonces no te hablo y no te dirijo la palabra durante un mes. Digo, como una forma de castigo, sí, claro. Podría ser una violencia psicológica. Y habría que ver qué otras cosas más, porque la verdad es como que bastante grave, ¿no? Teniendo hijos en común y demás, que no te dirijan la palabra durante un mes, que no se acerquen, que no muestren afecto. Seguramente detrás de todo eso, o más en la superficie, deben haber muchas más cosas. Dentro de la cuestión esta de violencia psicológica, hay algo que es un término como bastante, que es un neologismo en realidad, que es el gaslighting. ¿Lo escucharon hablar alguna vez? Es el abuso emocional como más sutil, más invisible, es el más difícil de poder percibir. Gaslighting se llama, es un término en inglés, que consiste como en una manipulación así como muy, muy sutil, que hace que el hombre le haga dudar hasta de sus propias percepciones a la mujer. No, estás loca, esto no es así, estás viendo cualquier cosa, ¿no? Hay un libro que yo les sugerí en la bibliografía, que es de Evans, que se llama Abuso Verbal, en donde habla un poco acerca, ¿no?, de las consecuencias de la violencia psicológica,
y ella, la autora dice, digamos, como que a las mujeres en algún punto nos han enseñado un poco a dudar de nosotras mismas, ¿no? Entonces, cuando en una relación abusiva el otro hace, ¿no? Como tiene estas conductas de manipulación, es ahí donde la mujer, bueno, es donde más duda de esa misma. Digo, hay que prestar mucha atención cuando aparece algo así en el discurso, ¿no? En el discurso de alguna consultante. De esto de sentir que uno está exagerando, de no, pero bueno, pero tiene razón, que no, yo siento que me estoy volviendo loca. Bueno, indagar un poquito más sobre esto porque puede ser una clase de una situación de abuso emocional de esos que son como mucho más sutiles, mucho más imperceptibles, tanto para la persona consultante como para los que estamos escuchando. Bueno, y por último... que es muy frecuente todo el tiempo. Muy frecuente, sí, lamentablemente, sí. Bueno, y la violencia simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. A ver, ¿qué podría ser un ejemplo de esto en una relación de pareja? Bueno, por ejemplo, diciéndole a la mujer, ¿no? Hay diferentes maneras, ¿no? Desde lo más invisible, como les decía, hasta lo más visible, lo más fuerte, lo más violento, lo más agresivo, digamos, quiero decir. Pero por ejemplo, no, bueno, ¿para qué vas a sacar la licencia? Vos, todas las minas manejan mal, no, mejor quédate en casa, que cuida a los chicos, ¿no? Digo, algo así, a través de un mensaje hay un estereotipo de fondo, una desigualdad donde, bueno, mejor la mujer acá en casa, en el ámbito público, dejá, que todavía sigue siendo lugar para nosotros. Y cuando yo les decía, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos un poco de los juicios, los prejuicios? Digo, cómo también estamos atravesadas como terapeutas por toda esta cuestión más macro, por el tema de... Es decir, bueno, la perspectiva de género en psicoterapia es justamente no reproducir estas desigualdades en el consultorio, ¿no? No ejercer esta violencia simbólica, que es como la más visible, es como la más estructural, la que está muy ahí todo el tiempo. En los medios de comunicación, ¿no? En las relaciones cotidianas. Bueno. La ley va a indicar que existen ciertas modalidades de la violencia, o sea, estos tipos de violencia se dan en ciertas modalidades. Nos vamos a ocupar acá más de la violencia doméstica, que es la ejercida por algún integrante de la familia, por consiguiente... ¿Te puedo hacer una pregunta? En los tipos, violencia ambiental no la tomás como... Nosotros también trabajamos con violencia ambiental, como tipo de violencia. Y decime un ejemplo de violencia ambiental. De romper cosas, romper paredes con los puños, tirar objetos, tiene que ver más con la cuestión del objeto, un objeto inanimado, pegarle una silla, tirar cosas, objetos. Violencia en el ambiente, no como, sí, yo estaba acá y me pegó una piña a la pared, no sé, por decir algo, o me tiró la ropa, ¿entendés? Me tiró la máquina de coser con la que yo trabajaba. Bueno, eso se pueden tomar de dos maneras. Yo siempre lo tomé más como una violencia psicológica, por esta cuestión de querer generar como terror, ¿no? No me pegó, pero casi, porque golpeé la pared. O esta cuestión del terror psicológico que se genera frente a una situación completamente violenta, y el otro sacado de sí golpeando cosas, ¿no? Donde no hay un daño físico hacia la persona, pero sí le está queriendo decir algo. Entonces, siempre lo tomé para hacer mis evaluaciones como violencia psicológica. Y si hay esta cosa de romper objetos valiosos para ella, también para generar obviamente para ejercer... Sí, cerrar puertas fuerte, viste, como esas cosas de demostración como de fuerza. Sí, ¿no? Sí. Me parece que va más por el terror psicológico, ¿no? Por una cuestión psicológica. Pero bueno, sí, también se puede pensar desde un lugar ambiental. ¿El resto qué opina? ¿Trabajan también con evaluaciones en caso para poder evaluar tipos de violencia? ¿Cómo lo evalúan? ¿No? ¿Nada? Bueno, seguimos. Uy, ahí está.
Yo, Jessica, las pacientes, no muchas que atendí, cuando venían al consultorio ya era una cuestión de amenaza de su vida, violencia física, así que todo lo demás ya estaba. No es que tuve que ir evaluando. Bueno, a veces se nos presentan así. La verdad es que yo en consultorio no he recibido muchas mujeres que han venido a consultar por la violencia específicamente. Sí me pasaba cuando yo trabajé en un centro integral como Sandra, en la municipalidad de 3 de Febrero, en Caseros, y ahí sí, venían personas, digamos, desde a venir a consultar por cuestiones porque las mandó a alguien, porque algo les resonó en la tele o lo que fuere, a cuestiones de vengo con lo opuesto, ¿no? Porque pasó algo súper puntual y hay situaciones donde emerge, se ve, ¿no? Como esa punta del iceberg, en donde cuando empezás a hacer la evaluación, bueno, es una mujer con altísimo riesgo de vida, ¿no? Ya cuando vienen, ¿no? En una situación como más aguda. La idea es que podamos identificar no simplemente aquello que nos viene, que es por ahí más visible, sino también aquellas formas que suelen aparecer, que donde por ahí el motivo de consulta ni siquiera es el motivo de consulta es, no sé, tengo ataques de pánico, o no puedo salir de mi casa, o me siento triste, ¿no? O una cuestión más distímica, bueno, y después empezar a indagar sobre las diferentes áreas de su vida, y cuando vamos a lo que pasa en el hogar y en la pareja, nos empezamos a encontrar con, hey, espera, tenemos que mirar bien a ver de qué se trata esto, ¿no? Bueno, A como mí, les decía, yo quería sí, comentar una cosa. A mí me pasó que yo atendía a un pacientito, al hijo de una pareja y demás, que mostraba como bastantes signos de violencia en cuanto tanto a sus pares en el colegio, con sus hermanitos y demás. Después, indagando en la historia familiar, había como una relación de violencia dentro de la casa, o sea, no necesariamente física, pero la mamá sufrió un montón de violencia por parte del papá y aparte toda la familia estaba en contra de la mamá. Le hacían un montón de gaslighting, tipo diciéndole, ella en un momento estaba tan superada por la situación, que una vez tiró el cuchillo, lo tiró para abajo, y dijeron, ¿qué nos ibas a hacer? O sea, como que el papá generaba toda esa situación de, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás pensando, no pensás en los chicos? ¿Te estás volviendo loca? O sea, son como que fue muy difícil trabajar con el nene, porque ya el ambiente estaba tan viciado de esta violencia, y como la violencia era muy dirigida también hacia la mamá, y el papá, o sea, toda la familia eran 3 hermanos, la mamá y el papá, y al papá los chicos lo adoraban, pero con la mamá la verdad que eran como, la tenían como, la ignoraban, o sea, era muy fuerte todo, y después se terminó trabajando con la mamá para tratar de que se separen de esta pareja, porque y cuando radicó la denuncia, todos los hijos, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le hiciste eso a papá? Y además en vez de, o sea, era una locura el nivel de violencia de tantos años y de tanto tiempo que ejerció este papá en toda la familia, porque como que estaban todos confabulados en contra de ella. sí. Es un poco, sí. Me quedé pensando igual en los hijos testigos, ¿no? De la violencia directa, la violencia contra la mujer. Hay un montón de literatura científica hablando sobre los efectos que genera en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Digamos, donde no estaba dirigida directamente hacia ellos, pero bueno, sí había toda una cuestión ahí ¿no? Que por ahí permitía. ¿Y tuvieron que intervenir desde otro lugar? Solamente desde la clínica. El motivo de consulta inicial había sido porque el nene tenía, nada, la sintomatología, una escasa tolerancia a la frustración, mucha labilidad emocional, con la mamá la verdad que se portaba muy mal, y después indagando por ahí un poco en la historia se pudo dar cuenta de que esta mamá sufrió un montón de violencia por parte de este papá, o sea, más de tipo psicológica. Claro. Porque nunca le hizo Sí. nada, pero estaba sin hablarle, por ahí ella quería dormir y estaban discutiendo y le prendía la luz, o sea, muy fuerte. Entonces, por ahí yo le sugería a la mamá que primero que ella vaya a terapia también y que radique una denuncia para que se vaya del hogar. Claro, Eh, para una
exclusión. Claro, por una exclusión del hogar, y después, cuando realizó la denuncia de exclusión del hogar, se arrepintió después, porque... Voy a hablar un poco sobre eso, sobre todo lo que implica explicaciones que nos brindan, ¿no? Sobre, bueno, qué es lo que pasa, por qué es tan difícil de salir de ahí, porque muchas veces ciertos mitos o estereotipos también están basados en eso, de por qué la persona por ahí vuelve, ¿no? Con el agresor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Menciono un poco por arriba, porque si no, como no quiero entrar tanto en detalle, modalidades de violencia doméstica, laboral, obstetricia, violencia institucional, contra la libertad reproductiva, violencia mediática. Pueden leer, ¿no? La ley, pueden buscar un poco si hay algún tema en particular, alguna modalidad de estas en las que quieran ahondar y profundizar, buscar información sobre alguna de ellas. Nosotros nos vamos a detener un poco más en lo que es la violencia doméstica, entendida como la que es ejercida por un integrante familiar, ¿sí? Pero no solamente que tiene que ver con consanguinicidad, sino también por afinidad, matrimonio, uniones de hecho, parejas, noviazgos actuales o finalizados, ¿sí? O sea, personas, exparejas también entran dentro de la modalidad de violencia doméstica. Bueno, ¿cuáles son los factores que nos protegen de sufrir o de vivir situaciones de violencia, y cuáles son esos factores de riesgo? Es difícil encontrar los factores de protección. ¿Vieron? Generalmente siempre, digamos, todas las investigaciones, la bibliografía está como más enfocada en estos factores de riesgo, pero es importante también saber que los factores de protección pues, nos van a permitir también intervenir para que las personas puedan, ¿no? Generar estos factores de protección. En nuestro consultorio, las mujeres, en nuestro consultorio, ya sea porque vengan por estas situaciones en particular o no. Como factores de protección tenemos la autonomía económica a través del acceso a empleo, ¿no? De igualdad de oportunidades, posición de resguardo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con poseer una vivienda o acceso a ciertos recursos propios. Relaciones íntimas basadas en el afecto y la validación, también es un factor de protección. Cuando hablamos de relaciones íntimas basadas en la validación, hablamos de las relaciones en las infancias, y luego también, ¿no? ¿Cuál es nuestra red social y demás? Competencias y destrezas, en función del reconocimiento del riesgo, los niveles de alarma, las habilidades de resolución de conflictos, ¿no? También va a ser un factor de protección. Estudios formales completos, y bueno, las creencias y los valores, ¿no? Digamos, en función también al género, el amor romántico. Bueno, los factores de riesgo son haber sido testigo de violencia en la infancia, ¿no? La naturalización de la violencia, que muchas veces sucede, ¿no? Hay personas que están tan adaptadas a ese circuito de la violencia, que hay un montón de cosas por ahí en nuestro consultorio los podemos visibilizar, y las personas no, lo tienen completamente tomado como normal, como natural, como que siempre fue así, siempre seguirá siendo así. Dependencia emocional y económica, falta de recursos y oportunidades económicas, conflictos y tensiones relacionales, o sea, estrés, cuestiones ahí, conflictos de la relación, abuso de sustancias y pertenecer a un grupo social excluido, ¿no? Como factores de riesgo. Bueno, vamos un poco al diagnóstico, ¿no? Para hablar de violencia, además de tener en cuenta las definiciones que mencionamos de la ley, lo primero que mencioné también en la distinción, siempre que hablamos de violencia vamos a hablar de que tiene tres características principales: periodicidad, cronicidad y carácter cíclico. ¿Qué significa cada una? Que se da con una cierta frecuencia, que es crónica, o sea, que es sostenida en el tiempo, y que tiene carácter cíclico, en donde hay como hay etapas, ¿no? No es que el agresor es un agresor y un monstruo las 24 horas. El carácter cíclico implica de que hay periodos de buen trato con periodos de maltrato. Y justamente esto es lo más difícil también para poder salir de una relación, este carácter cíclico que posee. Esto es importante saberlo, ¿sí? Esto de que, bueno, no es un monstruo las 24 horas, ¿no? Porque a veces desde nuestro lugar por ahí podemos pensar, pero ¿cómo es que esta mujer está así con todo lo que este hombre le hace? Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con esto, digamos. A ver, ninguna mujer, ni ninguna persona en la vida,
ni tiene un goce por estar en una relación violenta, ni es lo que desea, o sea, todas las personas deseamos y merecemos ser bien tratadas. Pero a veces hay ciertas cuestiones que escapan, ¿no?, de este deseo, que hace que sea muy difícil poder visualizar ciertas cosas y poder salir de esa circularidad, que ahora las vamos a hablar. Bueno, dentro del diagnóstico vamos a tener en cuenta esto, ¿no?, que tiene que haber una relación asimétrica basada en el género. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre lo que son los vínculos disfuncionales por conflictos nodales. Este es un concepto que utiliza Mónica Domen, que es una docente, y bueno, también escribe, psicóloga, de la Universidad de Buenos Aires, especialista en violencia familiar. Y un término por ahí más que hayan escuchado un poco más, aquellos sobre todo que hacen terapia de pareja, violencia situacional, que es un término de Gottman. ¿A qué refiere este diagnóstico diferencial? Que hay situaciones específicas, ¿no? Conflictos que se dan, porque a ver, en toda relación hay conflicto, ¿sí? No estamos hablando de que haya ausencia de conflicto. En los vínculos disfuncionales, así por conflictos nodales, significa que aquellos conflictos, las formas que tienen de resolverlo pueden llegar a ser con conductas agresivas, pero no hay una relación asimétrica ahí. Son conductas puntuales, ¿no? En donde discusiones y por ahí, no sé, se gritan, o alguien, pum, cerró una puerta de manera agresiva, pero no implica una relación asimétrica de poder. Implica que ahí los roles no están fijos y estereotipados, ¿no? Implica que el poder fluctúa, que los roles también de alguna manera se flexibilizan, ¿sí? No hay un sometimiento de una persona sobre la otra. En esos casos, por ejemplo, se puede trabajar en violencia de pareja. En los casos de una violencia donde hay asimetría de poder, no, está totalmente contraindicado, ¿sí? Bueno, y por otro lado, para poder arribar a un diagnóstico, a mí en lo particular, se me hizo muy difícil poder conseguir bibliografía sobre esto, la función del miedo. Entonces me parece importante poder hablarlo y que lo podamos compartir y socializar. Digo, ¿cuál es la función del miedo también en el diagnóstico? Porque el miedo me parece como que es un poco transversal, ¿no? Que a veces las personas se nos hace muy difícil poder saber a qué le tememos, ¿no? O a qué, no sé, qué nos produce la ansiedad, ¿no? Vieron que hay como una activación fisiológica que muchas veces, hay como una gran teoría de las emociones donde dice, bueno, antes de la activación fisiológica, primero tiene que ver la interpretación del evento. Interpreto esto como peligroso, aparece la activación, aparece el miedo, y lo puedo mencionar. Bueno, hay otras teorías también que indican que en realidad primero aparece la emoción, ¿no? Y que la interpretación por ahí viene después. Bueno, hay estudios que hablan acerca de la activación conductual, por ejemplo, en fobias. Yo esto lo explico, no tiene que ver mucho con esto, pero sí, hay ciertas explicaciones, por ejemplo, con la fobia, hay experimentos que se hicieron en donde, no sé, una persona con una fobia a la cucaracha, te muestra digamos, como este estímulo, pero de manera enmascarada, ¿no? Por ejemplo, se le muestra a una persona un video y aparece como una titilación de luz, donde la persona no tiene conciencia de ver ese objeto fóbico, pero está, y se observan, ¿no?, con ciertos estudios científicos, neurológicos y demás, esta activación en el cuerpo cuando apareció ese estímulo que a esa persona le generaba un estresor porque tenía una fobia respecto a eso, pero no lo percibía directamente. Entonces digo, con esto quiero decir que, bueno, todavía no se sabe todo de las emociones, y yo he observado mucho en consultantes donde por ahí, cuando empezamos a indagar sobre las emociones en los vínculos de pareja, aparece el miedo y no se sabe bien a qué, ¿no? Entonces, cuando aparece el miedo, hay que prender ahí como un poco las alertas para seguir indagando, para poder decir, ok, esto puede ser parte del diagnóstico, esto me puede estar queriendo decir algo. ¿Por qué alguien va a tener miedo, ¿no? Si el otro, digamos, ¿dónde está el peligro? ¿Qué es capaz de hacer el otro? Y siempre entendiendo que es la mujer la que es la protagonista de su vida y la que más sabe de su vida. El saber no lo tenemos nosotras desde este posicionamiento terapéutico, sino que el saber siempre va a estar en aquella persona que nos consulta, nos comparte lo que pudo reconstruir o lo que puede construir, y en función de eso vamos a evaluar y para luego intervenir. Y por otro lado, a veces está la ausencia de miedo cuando vemos y decimos, pero
esto es realmente para tener miedo o terror y salir corriendo de esta situación. Y de repente vemos que la sensibilización de este sistema de alarma no está funcionando bien, no está como desensibilizado. Bueno, tendremos que tener esto también como diagnóstico para poder tener en cuenta cuál va a ser la valoración del riesgo que vayamos a hacer. Si esa persona tiene conciencia sobre lo que está pasando, de los riesgos a los cuales está expuesta, porque la violencia a la que está expuesta es muy grave, o por el otro lado, percibe el miedo pero no puede terminar de decir, probablemente por estas violencias que son más sutiles, ¿no? Más invisibles. Y sobre las cuestiones también no dichas. Recuerden que todo comunica. Y hay veces donde las mujeres, en situaciones de violencia grave, vienen sosteniendo el vínculo de una digamos, de manera muy crónica, de larga data, y de repente algo pasa y van y consultan, o a una consulta terapéutica, o a algún centro de salud, o a algún centro de estos integrales de la mujer, y de repente uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó esta vez? Digo, si hace 20 años que viene pasando esto. A veces pasan cosas específicas hasta incluso en la mirada del otro. Ven en la mirada del otro algo totalmente distinto a lo que suelen, y ahí es donde también se activa el pedido de ayuda. Esos son los casos muy graves, donde hay un riesgo altísimo de femicidio, de vida. ¿Alguien quiere consultar algo respecto a esto? ¿Decir algo? ¿Alguna experiencia personal como psicólogos clínicos? No, continúo. Hay chats acá, me estoy viendo. ¿Estás viendo vos los chats? Sí, yo los veo. Ah, porque yo no los estoy viendo. Desactiven el micrófono, charlemos, porque si no, mira, me perdí un montón de cosas que estaban pasando a las 9 de la mañana y no los vi. Porque Raquel dice, ¿es un tipo de violencia pasivo-agresiva? Sí, tal cual. Esto cuestión del gaslighting, estas cuestiones, ¿no? Del gaslighting, perdón. Las cuestiones más imperceptibles, se habla de un tipo de violencia pasivo. A ver qué más. Micaela dice, yo trabajo en centro barrial, donde situaciones de violencia se ven muchas, generalmente son relaciones que repiten de la infancia. Bueno, tiene mucho que ver también la historia, sí. Estaba dentro de los factores de riesgo que mencioné. Bueno, les invito a que desactiven sus micrófonos y charlemos porque no estoy viendo el chat. Bueno, valoración del riesgo. Acá en Argentina no tenemos una escala validada para poder valorar el riesgo, se hace, un poco artesanalmente, como decía Sandra, otro poco con entrevistas semiestructuradas, como para poder valorar el riesgo. Yo les comparto una escala que es de Cheburúa. Cheburúa es un investigador, psicólogo español, del área más forense, habla mucho, tiene muchísima bibliografía sobre lo que es violencia familiar. Y a mí me parece, cuando la encontré, me parece que estaba buenísima. La he usado para trabajar, no para aplicarla, pero sí para tenerla, porque acá están las escalas ciertos factores que incrementan el riesgo de vida de una mujer que sufre violencia. Esta escala yo se las adjunté igual, como, no para que la puedan aplicar, repito, porque no está validada. Si alguien se dedica a la investigación, igual se puede validar acá en Argentina tranquilamente. Es una técnica que tiene 20 ítems, que está dividida en 5 escalas. Cada ítem posee puntuación de 0 a 3 según la gravedad de los hechos, y al finalizar se valora en riesgo bajo, moderado y alto. La primera escala tiene un ítem que es procedencia del agresor. Allá en España, estadísticamente, la procedencia del agresor, personas extranjeras, tienen más, con más probabilidad de ejercer violencia de mayor gravedad. Acá, no sé, habría que ver si acá hay algún estudio que indique eso, no creo que sea de mucha importancia este ítem. Pero lo siguiente sí, en la escala 2, separación reciente o en trámite. Las personas suelen estar más en riesgo cuando se separan, porque es ahí donde el hombre siente como esta pérdida de control, ¿no? Y es ahí donde hay mayor riesgo. Hay muchos casos que se han hecho conocidos también, ¿no? Como que después de una separación la violencia incrementó. Acoso reciente a la víctima o incumplimiento de restricción. Las restricciones perimetrales son
cuestiones legales. Digo, hay un juez que le está diciendo, lo está notificando a este hombre para que deje de hacer lo que está haciendo o que no haga tal cosa. O sea, es una notificación judicial. Ya cuando el hombre, de alguna manera, se pasa por donde ya sabemos, una cuestión judicial, ¿no? Un juez que le viene a decir que no tiene que hacer tal cosa, bueno, ahí también hay que estar un poco atentos. Escala 3. Digo esto porque muchas veces, digamos, como el ejercicio de la violencia queda tanto ahí en la cuestión privada, y después por ahí alguien conoce a ese hombre, y, ay, pero bueno, pero es amoroso, demás. Bueno, muchas veces en esos casos, una restricción perimetral hace que realmente cese el riesgo, ¿no? Porque hay como un freno, que es un freno de un tercero, que un tercero es un juez, el Poder Judicial, y esa persona acata, bueno, hay muchísimo mejor pronóstico en esos casos, que a mí me parece que son la mayoría. Escala 3, tipo de violencia, ¿no? Violencia física capaz de generar lesiones, es un ítem, que obviamente, mayor violencia física, más gravedad. Violencia física en presencia de terceros, aumento de frecuencia y gravedad de la violencia física en el último mes, amenazas en el último mes. Las amenazas son un delito. Amenazas con objetos o armas, o sea, esto también está diciendo a ver si la persona está armada o no, si la persona utiliza armas también es mayor riesgo. Intención clara de causar lesiones graves, agresiones sexuales graves. En la escala 4 van a hablar sobre el perfil del agresor, celos intensos o conductas de control, conductas violentas con una pareja anterior, conductas violentas con otras personas, consumo abusivo del alcohol, antecedentes en salud mental con abandono de tratamiento, crueldad, desprecio hacia la víctima, justificación de la violencia por su estado o por provocación de la víctima. Esto de la justificación de la violencia es muy importante para saber qué tipo de insight tiene la persona, ¿no? Y si se hace responsable de aquello que genera. Escala 5, vulnerabilidad de la víctima, percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes, intentos de retirar la denuncia, vulnerabilidad de la víctima por enfermedad, salud o dependencia. Tengamos en cuenta que cuando hacemos una evaluación y una valoración de riesgo, primero hablamos de valoración de riesgo, para la literatura española habla de valoración de riesgo y no de evaluación. Acá a veces se utiliza como si fueran lo mismo, porque no podemos evaluar a ciencia cierta algo, porque la psicología no puede predecir conducta ajena. Entonces, valoramos el riesgo, ¿no? Nos llegamos a una aproximación. Y tengamos en cuenta que esa valoración de riesgo la vamos a hacer en función del relato de la persona que tenemos enfrente. Y muchas veces, como vimos y como hemos también conversado recientemente, esa persona, puede no tener cierta sensibilización con esto de la alarma del miedo, y hay cuestiones que por ahí puede no decir. Entonces, bueno, la valoración del riesgo va a ser en función también de los relatos. Hay que estar muy atentos a esto, ¿no? Bueno, teoría que explica... bueno, ¿alguien me quiere preguntar algo respecto a lo anterior? Sí, Eugenia. Tengo una paciente donde el marido la amenazó con matar, se sacó una pistola y dijo, me voy a matar, y estaba ella y la hija. Eso sería porque se estaba amenazando con él, ¿no? Pero con una pistola en la mano, Bueno, en ese caso... Eso es parte de la violencia psicológica, ¿no? Esta cuestión de amenazar con matarse, si lo dejan. Obviamente que es una conducta para someter al otro y que el otro se quede y haga su voluntad. Y encima, bueno, armado. O sea, también involucra, ¿no? Una cuestión, me muero de intriga por saber qué pasó ahí en esa situación, pero bueno, hay cuestiones también No, después de eso la chica, bueno, se fue de la casa, mi paciente, todo esto, dice, no, el arma ahora la tengo yo, bueno, tiene todavía de a poco, está teniendo algún grado de conciencia sobre la violencia, pero bueno, pasa esto que dijiste recién, ¿no? El tema de los ciclos, pero a veces es tan bueno y todos en el barrio, él siempre ayuda a los demás, y bueno, todo lo que nombraste anteriormente. Totalmente. Por eso, bueno, en esos casos hay que indagar mucho. Bueno, indagamos un poco, a ver cómo llegó al arma, qué, ¿no? Empezar a hacer como, o sea, empezar a preguntar todo. ¿Por qué tiene el arma la persona? ¿Alguna vez te hizo sentir que te podía hacer algo? ¿Alguna vez tuviste miedo? ¿Alguna vez, vos que lo conocés bien, qué es capaz de hacer?
¿no? Yo a veces les pregunto esto y, bueno, sorprenderán las respuestas que se reciben, ¿no? Vos que lo conocés bien, a ver, yo no lo conozco, déjame ver, y lo quiero conocer un poco más. Contame, ¿cómo lo ve el barrio? ¿Cómo lo ves vos? ¿Alguna vez tuviste miedo que te haga algo? ¿Alguna vez, bueno, nada, empezar a preguntar esto de los tipos de violencia, porque el diagnóstico se va a hacer en función de muchas cuestiones, no solamente un evento aislado, pero un evento aislado de esa gravedad, con los chicos mirando, y bueno, un arma de fuego en su poder, hay que estar como más atentos para preguntar más también, para poder saber, y después no quedarse solo en el consultorio con estas cuestiones. Violencia familiar es igual a equipo interdisciplinario. Yo ahora lo voy a decir hacia el final, pero siempre que hayan situaciones de violencia hay que abrir el juego, no hay que quedárselo solo en el consultorio, porque esto es cuestiones de muchísimo riesgo. Jessica, también algo que sucede, por lo menos en donde yo trabajo, que no viene la mujer, ¿no? La mujer ya tiene ficha, una amplia ficha donde viene varias veces, pero no puede salir del círculo de la violencia. Pero por ahí tomó mayor, es como que va ganando grados de conciencia cada vez que viene esa persona, ¿no? Y por ahí en la última dice, pero me dijo que me va a matar, ¿no? Y en realidad ves en la ficha y en los 20 últimos años le dijo que la va a matar, ¿no? Pero bueno, nada, también es como, y uno escucha y dice, bueno, no, pero no te va a matar, o sea, no como, no le decís eso a la mujer, ¿no? Pero digo, como que uno también evalúa, y ahí sí siempre trabajamos en dupla nosotras, eh, como diciendo, bueno, no, por ahí es como ella tomó esta conciencia y lo termina como de hacer carne y visibilizar y hacer un insight, bueno, es como que se asusta un poco más, pero en realidad es una amenaza que duró toda la relación y no la va a matar. Entonces, es un límite muy finito, ¿no? Digo, hay que tener como, por eso ahí trabajas mucho en dupla, porque... ¿Cómo pueden saber realmente si el tipo un día no vaya y la mate? A ver, escuchar esto que yo decía del tema del Me parece miedo. muy difícil. Sí, es que en realidad, a ver, hay que también saber nuestras limitaciones. Nunca vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que pasa en esa casa. Nunca vamos a saber a ciencia cierta si esa mujer que tenemos enfrente la vamos a volver a ver o no. Digo, lo que sí podemos ampararnos y agarrarnos es respecto a nuestras intervenciones. A ver, digo, un poco pensando en esto del miedo, ¿no? Se asustó un poco más. ¿Qué vio? ¿Qué pasó que la asustó? ¿Qué hizo? A ver, ¿fue realmente que le cayó la ficha o fue algo en la mirada del otro que hizo que ella percibiera que esta vez era capaz de cumplir con esa amenaza? Nosotros no tenemos nunca la verdad, porque no sabemos realmente ni cómo es ese vínculo, ni cómo es esa persona. Entonces siempre vamos a dejar todo en manos a lo que la persona nos cuenta, nos transmite, y si hay algo que está dentro de lo imperceptible, de lo emocional, que viene y dice, mi sugerencia es nunca hacer una valoración respecto a eso, tomar tal cual llega esa información y actuar en función de eso. Digo, ¿vos tenés miedo? ¿Tenés más miedo? Contame un poco más para saber. Bueno, y ahí voy a ver y voy a desplegar un montón de herramientas que, bueno, trabajando en el Estado hay más herramientas que en el consultorio, digo, existe la posibilidad de un montón de otras cosas más, hasta que la persona pueda pertenecer un tiempo en un refugio para poder trabajar con ciertas cuestiones y que esa persona no tenga riesgo de muerte. Pero que el tipo un montón de veces haya dicho te voy a matar y no la mató, digo, a mí mucho no me dice nada, o sea, digo, bueno, ¿por qué no? Pues digo, puedo pasar. No, hay que leer todo el contexto, por eso digo, como que hay que ir con mucho cuidado, digo, a ver, a veces es porque en el apuro de que salga una medida y es un viernes a las 4 de la tarde, en el juzgado no hay ¿Cómo? nadie, viene No te escuché, no te escuché. que, por ejemplo, viene la mujer un viernes a las 4 de la tarde, el juzgado está cerrado, no tiene medida cautelar, ¿no? Viene el fin de semana. Bueno, hay momentos, ¿no? Donde uno puede hacer esa valoración, no usar la palabra correcta, de riesgo, ¿no? Y tal cual, qué es lo que a ella qué es lo que ella vio para que ahora tenga más miedo, si es que ahora toma mayor conciencia o realmente sí, si agarró un cuchillo sí estás en riesgo, decir, bueno, ok, todavía la medida cautelar, si uno no puede activar con el Poder Judicial, bueno, ponete a resguardo, anda a la casa de un familiar, digo, ¿no? Los fines de semana también son momentos muy especiales donde la violencia a veces se torna más complicada y donde, bueno, están como más expuestas. Pero escúchame, no hay juzgados de, ¿cómo se dice esto?
ay, no me sale el nombre, de guardia, debería. Sí, a veces uno tiene que presionar para que salgan las medidas cautelares y a veces eso a las 2 de la tarde, no, pero bueno, depende de la urgencia también un poco. Ahí es donde Claro. uno tiene que estar presionando o tenés que hacer un informe o bueno, lo que sea para tratar de que tenga una medida de protección. Trabajar en esos centros es, bueno, nunca se va a saber en qué momento, de repente es un día muy tranquilo, y de repente de un momento al otro deja de serlo, y a veces, bueno, pasa esto, un viernes a última hora, digo, donde hay que activar ciertas cuestiones y hacen que, bueno, todo un sistema se movilice. Pero también para eso están las coordinaciones, ¿no? Están las direcciones, para quedarse también a última hora sosteniendo, acompañando y demás. Pero sí, es un trabajo complejo. Pero siempre también tener en cuenta que, bueno, conocer el diagnóstico, hacer una valoración de riesgo adecuada, ofrecer, ¿no? Intervenir y ofrecer los recursos disponibles, pero siempre saber que la última decisión la va a tener la mujer. Mira, yo te veo esto, ¿no? Y explicas, haces psicoeducación, lo que se percibe, el riesgo y demás. Tengo este recurso para brindarte. No sé, por ejemplo, un refugio en caso de riesgo alto. Te puedes quedar acá, ¿no? Y vamos tratando de resolver estas otras cuestiones, pero mientras tanto, con tu vida resguardada. Y la mujer, no quiero, bueno, no se hace. Entonces, desde los centros integrales, generalmente, ¿qué se hace? Bueno, se firma, ¿no? Les hace firmar un consentimiento de que vos le ofreciste lo que tenías disponible, porque el riesgo era muy alto, pero que ella decidió. Entonces, frente a eso tampoco se pasa nada. Digo, hay cuestiones que desde nuestro lugar hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, pero vamos a estar siempre también limitados en cuanto al conocimiento, en cuanto a entender que todo lo que pasa es el aquí y ahora, en función del relato de esa persona. Por ahí a veces es importante también decirlo, bueno, mira, necesito que seas lo más, te voy a preguntar en detalle, porque necesito conocer un poquito más para poder después ofrecerte lo que tengo disponible en función de lo que vos estés necesitando, ¿no? Como prepararla un poco también previo a eso, a veces por ahí puede haber cierta resistencia, lo vamos a ir como manejando también cierto timing en función de la persona que tengamos enfrente y de la situación que vayamos evaluando. Bueno. Mantenimiento de la violencia. Miren toda la cantidad de teorías que explican el por qué es tan difícil salir de ahí. Y esto es importante tenerlo presente, porque muchas veces, miren, yo cuando hice la especialización en violencia, había un par de personas, de mujeres, que cuando se hablaban de ciertas situaciones, ¿no? Por ahí de mujeres que sufrían violencia y tenían un cierto nivel socioeconómico, no, bueno, pero está ahí porque le conviene, porque está cómoda, porque el tipo le paga el viaje, ¿no? Bueno, esperemos, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Antes de sacar conclusiones en función de nuestros propios prejuicios, porque estas cuestiones generan muchos prejuicios, generan frustraciones, ¿cómo puede ser? Te doy las herramientas, y vas y volvés, ¿no? Pero a esta le gusta tal cosa, bueno, está cómoda así. Son prejuicios que, bueno, pueden hacer muy mal, porque se pueden filtrar, como hablábamos la vez pasada. Bueno, mantenimiento de la violencia. El más conocido es la teoría del ciclo de la violencia Walker, ¿no? Donde aparece, me imagino lo conocen todos, es la típica teoría del ciclo, aparece un circulito, donde tenemos la etapa de tensión, ¿no? Que es como una acumulación de tensión, donde el aire se corta con tijera, el estallido de la agresión, el hombre responde con violencia, y luego aparece un periodo de luna de miel, ¿no? Donde pide disculpas, aparece toda esta cuestión más de romanticismo, y es ahí donde después de un tiempo se vuelve a repetir todo este circuito. La verdad es que cada vez se ven menos los circuitos así tan puros, y de hecho con el paso del tiempo, este circuito de tensión, agresión y luna de miel se va como acortando en tiempo, hasta llegar un momento donde la luna de miel ya directamente no aparece más. Y es ahí donde a veces las mujeres consultan, cuando no hay fase de luna de miel. Teoría del castigo paradójico, ¿no? Es del 89 esta teoría, y hablan de que hay un reforzamiento del sostenimiento en función del patrón cíclico de interacción, o sea, toma la teoría del ciclo de la violencia y agrega una fase más, que es la de escape de la víctima, o sea, tensión, descarga de tensión, la víctima se va,
el agresor se arrepiente, le promete que va a cambiar, y ahí aparece la reconciliación, ¿no? Esta es una de las teorías que explican el por qué la mujer vuelve después de irse, o por qué en algún momento querían retirar la denuncia. Hoy no se puede hacer, una vez que está la denuncia no se puede retirar. Teoría de la indefensión aprendida de Seligman, bueno, todos conocemos esto, ¿no? La cronicidad del ciclo de la violencia sostenida en el tiempo, genera pérdida de confianza en la persona, ¿no? Sintiendo realmente un estado de desesperanza, un sentimiento de indefensión, que hace mucho más probable que la persona se quede en esa relación. Teoría de la unión traumática y de la unión traumática, no sé por qué lo puse 2 veces. Bueno, de Dutton y Painter, hace énfasis en la simetría, ¿no? Es el apego entre la víctima y el agresor, que se debe justamente al carácter extremo del buen y al maltrato, ¿no? Ay, pasa que cuando estamos bien, estamos tan bien, ¿no? Pero, o cuando bebe, o cuando pasa tal cosa, o bueno, cuando se enoja, reacciona de esa manera, pero estamos tan bien cuando estamos, ¿no? O no sé, o por ahí el sexo es muy bueno y nunca nadie me cuidó así, o nunca nadie tuve esta piel, ¿no? Esta cosa como de la polaridad, que se les hace muy difícil entender que por ahí son las dos caras de la misma moneda, o sea, es una misma persona que viene, que es así, se presenta de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, esto genera una interdependencia, y hace muy difícil poder salir, ¿no? Esta cosa que yo decía, el hombre que ejerce violencia, no ejerce violencia a las 24 horas, sino sería una tortura, y digamos, implicaría un abandono de esa situación. Lo difícil es que se dan en estos circuitos, en estos ciclos, en estas polaridades. Modelo psicológico y ambiental. La carencia de estrategia, acá dice que hay ciertas cuestiones que influyen, como la carencia de estrategias de afrontamiento, pues, digamos, la violencia psicológica lo sostenida en el tiempo trae una baja autoconcepto, baja autoestima, problemas de salud, ahora vamos a hablar, ¿no? Carencia de estrategia de afrontamiento, repercusiones psicopatológicas de la violencia, factores sociales como el desempleo, precariedad económica y demás, actúan con la respuesta específica de la víctima en el ámbito de la relación, generando dependencia emocional, insatisfacción, expectativa negativa de cambio. Teoría de costes y beneficios, no sé si alguna vez escucharon hablar de esto. Bueno, abandonar la relación va a depender va a depender de la evaluación que haga la persona en coste-beneficio, a veces en cuestión de esto del amor romántico, ¿no? En lo que voy a hacer cuando esté sola, o de una dependencia económica. Son cuestiones que hay que evaluar, cuáles son los mantenimientos de esa situación violenta. Teoría de la acción reforzada, que indica que puede abandonar la relación cuando percibe los beneficios de hacerlo. Vamos a construir con la persona el motivo de la consulta, y si el motivo va a ser la separación, ¿sí? Que de por sí venga una persona que sufra violencia, por ejemplo violencia psicológica, yo no voy a tener el objetivo sola de que se separe. Se construirá como un motivo de consulta, un motivo de trabajo, se irá viendo de a poquito, ¿no? Como parte de un proceso. Las intervenciones que van a requerir de mayor urgencia y más dirección van a ser las que la mujer esté en riesgo de vida, ¿no? Y las demás iremos manejando por ahí ciertas cuestiones más indirectas, con ciertos procesos, manejando todo el tiempo, no le podemos brindar toda la información de golpe, ¿no? Si no, probablemente se vaya. ¿Será posible salir de una relación abusiva? Bueno, los factores que inciden en que las mujeres abandonen una relación de pareja es justamente esto que les decía, la inexistencia de la luna de miel en esto del ciclo, la violencia extendida hacia los hijos, violencia con mayor gravedad, existencia de recursos sociales, apoyo familiar, y muchas veces las personas, sufren violencia y abandonan la pareja cuando hay una infidelidad, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, ¿no? Con todo lo que pasó previo, pero la infidelidad es como algo que marca ahí como un hito. Esto se ve mucho. Bueno, lo importante, ¿no? Es que abandonar una relación de pareja violenta es una decisión difícil y compleja que dependerá de circunstancias individuales de cada mujer, como sus creencias, actitudes, tradiciones, autoestima, culpa, miedo, el malestar que sufra en ese vínculo, del agresor también, como la presencia de características antisociales, gravedad de la violencia, los arrepentimientos, amenazas de suicidio o muerte, como el ejemplo que estábamos diciendo recién, y de la relación, ¿no? De cómo se ve esa relación en función de la dependencia económica, del aislamiento, presiones, recursos, etc.
tengamos en cuenta que cuando hay agresión física, no es que de un día para el otro y de la nada hay agresión física en una relación de violencia y asimetría. Hay muchas cosas primero. Y una de esas cosas primero justamente tienen que ver con cuestiones de violencia psicológica, que es el aislamiento, ¿no? El hacer que la persona cada vez se vaya como aislando de su círculo, de su red de apoyo, de su familia, de sus amistades, ¿no? Donde esa persona tiene como más sometimiento. Entonces esas cosas también se hacen muchísimo más difíciles de poder salir de esa situación. Bueno, consecuencias de la violencia. Y aquí tenemos todo tipo de consecuencias, desde cuestiones más psicológicas hasta físicas, bueno, hasta la muerte. Una de las consecuencias es la depresión, trastorno de estrés postraumático, disminución de la autoestima, abuso de tabaco, trastornos de alimentación, ansiedad o pánico, poco cuidado personal, conductas perjudiciales para la salud, embarazos no deseados de alto riesgo, lesiones físicas, síntomas ginecológicos como dolor pélvico, todas estas cuestiones son las que se han encontrado en la literatura actualmente, ¿no? Suicidio o femicidio. Bueno, hay que evaluar, a veces por ahí vienen por cuestiones, ¿no? Esto de, bueno, tengo, no sé, distímicas, o por el tema de autoestima, o alguna cuestión de alimentación, o más de ansiedad, por ahí. Los más comunes son depresión, ansiedad, pánico y trastorno de estrés postraumático, que esto no significa que todas las personas que sufren violencia vayan a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático nos referimos a todos los criterios del DSM, tiene que ser crónico, a veces hay cierta sintomatología compatible con, pero después con el tiempo, con un buen tratamiento, ¿no? Si la persona puede salir de esa situación, puede haber resiliencia. O sea, no nos tenemos que olvidar que hay también factores que pueden ayudarnos a no desarrollar un trastorno psicológico. Bueno, intervenciones terapéuticas, esto es lo más difícil de poder pensar, porque acá hay que ver el caso por caso, ¿no? Hay que ver cuál es la situación, cuál es el motivo de consulta, de qué lugar estamos trabajando, pero a ver, a grandes rasgos. Podemos pensar en aquellas situaciones donde la mujer viene, ¿no? con ciertas creencias, o por ejemplo, miren, no sé, hay personas que pudieron abandonar un vínculo que después percibieron, ¿no? Como que había por ahí abuso psicológico, ¿no? Y cierta violencia más a nivel psicológico, y quieren iniciar terapia para no repetir un patrón, ¿no? Como como un motivo de consulta. Bueno, las intervenciones seguramente van a estar más orientadas al empoderamiento de la mujer, ¿no? Como esta revisión de las creencias sobre el amor, un poco esto de ir viendo el tema de los mitos, ir derribando mitos, cuestiones que tienen que ver con la psicoterapia con perspectiva de género, que lo vimos, la revisión también de la creencia, de los problemas de la pareja, las emociones asociadas, autoconcepto y valoración de sí mismo, o sea, vamos a trabajar seguramente sobre el tema de su autoestima, la asertividad, regulación emocional, toma de decisiones, herramientas destinadas a potenciar la autonomía y las relaciones igualitarias, habilidades sociales y construcción de red de apoyo, afrontamiento en el área laboral. O sea, vamos a trabajar en los factores de protección, ¿no? Las intervenciones destinadas a la remisión de sintomatología en caso de que la persona presente o su motivo de consulta sea, ¿no? Y uno determine que hay un trastorno del ánimo, ¿no? Un trastorno de estrés postraumático, bueno, vamos a trabajar en función de nuestro marco teórico, dependiendo de esa sintomatología presentada. Vamos a trabajar también sobre el tema de la autopercepción del riesgo, ¿no? Esto del miedo ahí, un poco como yo decía, transversal. Bueno, ¿miedo a qué? Trabajar sobre eso, y cuando hay una desensibilización, probablemente tengamos que hacer psicoeducación sobre eso de la violencia sufrida, cuáles son las consecuencias, la de sus hijos, si los hubiere, y siempre, de todo, ¿no? Esto es transversal, validar sus experiencias en el maltrato. Tenemos que ser personas sumamente validantes. Y algo muy interesante, porque la bibliografía indica que los grupos de ayuda mutua para mujeres que atraviesan situaciones de violencia en la pareja son los que poseen mayor efectividad y eficacia. Entonces eso es muy importante. Muchos centros integrales
de asistencia, asesoramiento, tienen grupos de autoayuda. Sandra, en tu caso, ¿ahí en Tigre hay? Sí, hay grupos territoriales. Hay grupos territoriales por cada barrio. ¿Qué Torcuato. tal? Tienen tienen bastante Sí, ayuda llegada. muchísimo. Sí, ayuda muchísimo también, primero porque ellas empiezan a tener una red dentro de su barrio, que ya eso es un montón, ¿no? Y escuchar siempre lo que le pasa al otro, no soy yo la única a la que le pasaba esto, ¿no? Como empezar a visibilizar que no sos la única, que a otras personas les pasó, y qué herramientas pudieron implementar para poder salir de ahí. Bueno, sí, siempre la fuerza de lo grupal, ¿no? Como 1 más 1, 2 y medio. Entonces, es muy diferente, porque aparte escuchas otras historias, salís un poco, ¿no? De esta cosa medio, ¿por qué? De la culpa, ¿no? Y empezás a ver que esto tiene que ver con cuestiones mucho más sociales, culturales, ¿no? El rol de la mujer, de qué creíamos del amor, como que se pueden trabajar cuestiones más de fondo, ¿no? Salir un poco del drama propio. Bueno, y esto de la red barrial, ¿no? Que es súper importante. Bueno, justamente, si hablábamos, ¿no?, que la violencia genera aislamiento, al tener los grupos de ayuda mutua permite también conectar con otras mujeres que son también de la misma zona, generalmente después se pasan los teléfonos, bueno, o pueden también hasta planificar algún proyecto laboral, ¿no? O algún oficio, surgen cosas muy piolas en los grupos de ayuda mutua, por eso es importante bueno, asesorarse dónde es que hay, ¿no? Como si tenemos a una mujer también poder derivarla para que pueda participar de algunos de estos espacios, o mismo coordinar, ¿no? Pero estos grupos de ayuda mutua no son grupos terapéuticos, ¿eh? Son grupos donde realmente el protagonismo es de las mujeres. Y a lo sumo, si hay alguna profesional coordinando, que puede ser una psicóloga, un trabajador social, sea justamente eso, para coordinar los encuentros, ¿no? Y para ir coordinando también lo que se va conversando, para que todo tenga una dinámica, pero no son grupos terapéuticos. Bueno, y otra cosa que me parece importante poder saber cuáles son los recursos que tenemos. Digo, la violencia familiar es compleja, como vimos, interactúan muchísimos factores desde diferentes niveles de análisis que pudimos ir viendo. Entonces es importante abrir el juego y no quedárnoslo solo en el consultorio. Entonces tenemos un montón de recursos actualmente que podemos utilizar. Yo siempre recomiendo que frente a alguna duda, o se puede hacer un asesoramiento en la línea 144 como profesionales, por ahí dicen, mira, tengo esta situación, a ver si sugieren la derivación a algún lugar específico dependiendo de dónde vivimos, o mismo si hay alguna situación que implique que a una consultante se la derive a esta línea, depende del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, así que no solamente igual van a asesorar mujeres, sino también al colectivo LGTBIQ. Tenemos también la línea 137, que depende del Ministerio de Justicia, brinda asesoramiento de acompañamiento en violencia familiar y sexual. En los casos, por ejemplo, de violencia sexual que ocurren en la ciudad de Buenos Aires, hay un equipo que acompaña, que va hasta el lugar del hecho y acompaña a la persona al hospital, a hacer la denuncia, la pericia. Entonces, la verdad es que como que brindan desde un equipo interdisciplinario especializado muchísima contención en esos casos. La OBD, no sé si conocen, es la Oficina de Violencia Doméstica, depende de la Corte Suprema de Justicia, es nacional, pero lamentablemente solamente trabajan con CABA, reciben las denuncias, hacen las evaluaciones de riesgo y después derivan a los juzgados que corresponden. ¿Qué sucedieron en la ciudad de Buenos Aires? O que la persona vive en la ciudad de Buenos Aires, pero el hecho ocurrió en otro lado y necesita medidas para la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O sea, está como bastante circunscripto a CABA. Están las comisarías en la ciudad de Buenos Aires para hacer las denuncias, están las comisarías de la mujer en provincia, son comisarías especializadas, están los centros integrales de la mujer, en Cava en provincia. Miren, en Capital Federal los centros integrales de la mujer tienen asesoramiento, grupos de ayuda, tienen patrocinio jurídico, o sea, hay abogadas que van a llevar patrocinios de esas mujeres en caso que lo necesiten. Y en provincia, depende del municipio, imagino, donde yo trabajaba no había patrocinio, y hacíamos solamente asesoramiento, seguimiento, evaluaciones de riesgo, y bueno, teníamos contacto obviamente directo con los juzgados civiles.
Imagino que esto dependerá de cada municipio. ¿Ahí en Tigre tienen patrocinio? No, Tampoco. tampoco, no, directo dependemos de San Isidro. No. Hay un taller legal donde se orienta, se ayuda, pero no hay patrocinio. Claro. Bueno, si bien no soy abogada y no quiero hacer intrusismo profesional, me parece importante saber que hay ciertas cuestiones en donde va a intervenir la justicia penal y la civil. En violencia familiar, cuando hay una denuncia, diría sí o sí va a intervenir el juzgado, el fuero civil, que son los que van a determinar cuáles van a ser las medidas de protección, las medidas cautelares de las que yo hablaba, ¿no? Las medidas pueden ser cese de hostigamiento, restricción de acercamiento, exclusión del hogar del agresor, entre otras. Son los que van a hacer, en función de una valoración del riesgo, estas medidas de precaución. Y va a intervenir la justicia penal cuando de la violencia contra las mujeres, la violencia machista, la violencia de género, se desprenda un delito. ¿Sí? Porque la violencia de género, la violencia familiar en sí misma no implica un delito. Ahora, cuando hay una comisión de un delito por parte del agresor, va a intervenir además la justicia penal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un abuso sexual, las amenazas, hostigamiento, lesiones, o bueno, obviamente, femicidio. ¿Mm? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo, decir algo? ¿No? Preguntarme algo respecto a todo lo que hablamos anteriormente. Porque yo ahora daría por finalizado toda la parte más teórica y me gustaría compartirles algo para que podamos abrirlo acá y conversar. Che, ¿nos podremos tomar 5 minutitos de Dale, dale. recreo? 5 minutitos y ya cerramos. Perfecto.
acá estamos. Volvemos. Bueno, quería invitarles a reflexionar sobre algo que encontré. Aguárdenme un segundito. Encontré una investigación argentina de ciertas causas judiciales de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y se los quería compartir. ¿Se me escucha bien? Bueno, les voy a compartir 3 situaciones, y las voy a situar en años. José María Luque Morales vivía junto a su mujer Eusebia Cabrera, quien tenía un muy avanzado embarazo y al menos 5 hijos, cruzando el arroyo del Medio, cerca del pueblo de San Nicolás. Habitaban en una vivienda en el campo donde tenían su producción y algunos moderados bienes. Luque Morales, que sabía leer y escribir, declaraba ser natural de Sevilla y de origen noble. Era acusado por su mujer de querer matarla en varias oportunidades con un cuchillo y con arma de fuego. El exceso de bebida y los celos eran la causa del maltrato. Año 1798. En las afueras del pueblo de San Vicente vivía Gregorio Santana junto a su mujer y a sus hijos. El padre de ella les había provisto de unas ovejas para que pudieran salir de la indigencia. Según se manifestaba en el expediente, Gregorio no cumplía con los deberes de esposo y padre, pues dilapidaba los bienes por no contraerse al trabajo y pasaba mucho tiempo en la pulpería. Año 1823. Magdalena Guzmán denunciaba por malos tratos y por haberla echado de su casa a su marido, con quien vivía en el paraje del Sauce, partido de San Vicente. Felipe Marchante, de 33 años, era pulpero y criaba ganado. Magdalena declaró que llevaba unos 14 años de casados, durante los cuales habían tenido varias hijas y también habían criado 2 huérfanas. Además, acusaba a su marido de convivir con una de ellas, la mayor, de 16 años. Año 1822. Bueno, en función de todo lo que hemos charlado, ¿qué les provoca estos relatos de estas situaciones? ¿Reales? ¿Judicializadas? ¿Del año 1700, 1800? Acá en Argentina. Pensemos un poco en los tipos de violencia, ¿no? Pensemos un poquito en esto de los tiempos, que bueno, yo les digo, bueno, el diseño, ¿no?, de la mujer, 1975 en adelante, hasta hoy, y podemos escuchar en estos recortes tipos de violencia similares a los que hemos visto ahora, los ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Yo cuando lo leí, digo, obviamente que hay cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no?, de cómo cambia esto del exosistema, cómo cambia el macrosistema, en función de las cuestiones culturales de la época, ¿no? Hay cuestiones por ahí que hoy no lo vemos, ¿no? Esta cosa de, bueno, de dónde venía la gente, esta cosa del ser natural de origen noble, cuestiones que tenían que ver con los lugares, esto de, bueno, le había provisto de unas ovejas, ¿no? Y cómo se ganaba la gente el dinero y la comida en esas épocas. Pero cómo las cuestiones de la violencia contra la mujer, ¿no?, parecen como bastante vigentes. Exceso de bebida y celos, causa del maltrato. La verdad que a mí me llamó la atención. Y seguí leyendo un poquito más y les comparto lo que decían de las causas judiciales, porque vean cómo la cultura también, o sea, en ese momento estamos hablando de que el matrimonio era prácticamente obligado, no estaba esta cosa del amor romántico, un poco lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Esta cosa de que el matrimonio era sagrado, era súper necesario, habían cuestiones ahí religiosas. Y bueno, ¿cómo operaba la justicia frente a esto? Esto del modelo ecológico, ¿no?, cómo lo podemos ver desde los diferentes niveles. A mí me parece que este ejemplo retrata súper bien en esto, como para poder ejercitar en esta visión.
y dice el escrito: a propósito de la actitud de los jueces en la resolución de los casos, se ha señalado que no eran favorables a los pedidos de las mujeres en los casos de violencia, como también que eran proclives a favorecer a los maridos solicitantes de la reclusión de sus esposas por causas de desobediencia. O sea, ya ahí te está marcando, ¿no?, un criterio de la época, un criterio cultural de cómo eso se metía, interrelacionaba en la cuestión más micro. Por eso digo que importante es poder tener ahí como de refilón este modelo ecológico para poder evaluar. Pero continúa el escrito. Cabe destacar que en los casos presentados, los jueces actuaron con rapidez. Resguardaron a la víctima de mayores opresiones. Encerraron al victimario de forma inmediata y en la mayoría de los casos fallaron penas mayores al año de prisión y hasta 4. Antes de llegar a dictaminar, sin embargo, exploraron la posibilidad de reconstruir los lazos maritales, cuando vieron que ello era posible, porque intentaban estabilizar a la familia, célula cuyo buen funcionamiento garantizaba el orden social. Bueno, y con esto, con esta reflexión, ¿no?, cierro un poco, como para darle ahí como una última parte a esto de la mirada transversal, y bueno, cómo todo conocimiento y toda situación tiene que ser contextualizada en época, ¿no? Teniendo en cuenta esto de lo que nos dicen de la multicausalidad de la violencia contra las mujeres. ¿Alguien quiere opinar algo respecto a esto, decir algo, contar alguna situación personal, de una situación que estén atravesando como terapeutas, como psicólogos? No. ¿Hubo alguna situación que tal vez en el recorte bibliográfico, en el recorte de la clase, no di y hubiera gustado que estuviera presente? ¿Alguna duda, algo específico que por ahí les pueda llegar a ser útil en el consultorio o necesario y faltó hoy, como para tenerlo en cuenta? Tampoco. Úrsula, ¿querés decir algo? No, me parece que está bastante claro. Esto que leíste, Se los paso, si querés. a eso te iba a pedir. Se los paso. Bueno, entonces queda por encontrarnos la próxima, que vamos a hablar de masculinidades, que es como el tema que quedó un poco por fuera, y terminamos. ¿Les Y parece? les recuerdo que está el Slack para quienes tengan alguna duda o cuando vean durante la semana el video o de la primera clase también, que escriban en el canal de formación las dudas que tengan o sugerencias o aportes, todo nos sirve. Espérenme que por ahí quería ver si podía conseguir, me había olvidado, el video que yo les dije. Eso, dale. A ver, porque es la verdad que está muy bueno, es más, hasta por ahí se puede llegar a utilizar. A ver si lo tengo acá disponible. Yo creo que sí, a ver. Tendría que haber buscado en el break, pero bueno, aproveché para ir al baño y hacer cosas. A ver. Acá está. Yo creo que muchas lo deben conocer, pero bueno, a ver. Quedó ahí pendiente, así que... Si todavía estás confundido con lo que es el consentimiento, imagina que en vez de sexo estás ofreciendo una taza de té. Tú dices, hey, ¿te gustaría tomar una taza de té? Y te dicen, ya, qué rico, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces tú sabes que quieren tomar una taza de té. Y si tú dices, hey, ¿te gustaría una taza de té? Y te dicen, ¿sabes que no estoy muy segura? Entonces tú le puedes hacer la taza de té o no. Pero ten en cuenta que probablemente no se la van a tomar. Y si no se la toman, y esta es la parte más importante, no le obligues a tomar la taza de té. No porque la hiciste, tienes el derecho de hacer que se la tomen. Y si dicen, no, gracias, entonces no hagas la taza de té en lo absoluto. Simplemente no le hagas té. No obligues a tomar té. No te enojes porque no quieren té. Simplemente no quieren té, ¿ok? Te podrían decir, ya, qué rico.
y cuando el té llega, ya no tienen ganas de tomar té. Seguramente puede ser molesto ya que te has tomado el tiempo de hacer un té, pero no puedes obligar a nadie a tomarse el té. Querían té y ahora no quieren té. Hay personas que cambian de opinión, desde que uno calienta el agua, saca la bolsa y la sirve. Y está bien que las personas cambien de opinión, y aún así no tienes el derecho de obligarlos a que se lo tomen. Si está inconsciente, no le hagas té. Punto. Las personas inconscientes no quieren té y tampoco pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. Ok, probablemente estaban conscientes cuando les preguntaste si querían té y te dijeron que sí, pero en el tiempo en que herviste el agua, sacaste la bolsa y serviste el té, ahora está inconsciente. Deberías dejar el té a un lado, preocuparte que la persona está a salvo y esta es nuevamente la parte importante. No le hagas tomarse el té. Dijo sí antes, pero las personas inconscientes no quieren tomar té. Si alguien te dice si a una taza de té lo empieza a tomar y se desmaya antes de poder terminarlo, no sigas metiéndoselo por la garganta. Deja el té a un lado, preocúpate que esa persona esté bien, porque las personas inconscientes no quieren tomar té. Créeme en esto. Si alguien te dijo que sea una taza de té el sábado, eso no quiere decir que quiere tomar té todos los días. No quiere que vayas a su casa para hacerles té, obligarles a tomárselo y que les diga, oye, pero si quisiste té la semana pasada. O despertarse y que te estén metiendo el té por la garganta y le digas, pero si tú quisiste tomar té anoche. Si eres capaz de entender lo completamente ridículo que es obligar a alguien a tomar té cuando no quieren tomar té, y eres capaz de entender cuando la persona no quiere té, entonces no debiera ser tan difícil entenderlo cuando se trata de sexo. No, ya sea té o sexo, el consentimiento lo es todo. ¿Cómo hago para salir de acá? ¿Ver? Ya salí, ¿no? Tenés que dejar de compartir pantalla. Todavía estás compartiendo. Bueno, me pareció, nada, más que, no hay nada más que agregar, ¿no? Pero a veces las imágenes dicen más que lo que podemos decir, así que todo lo que era violencia sexual, me parece que con este video quedó súper claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguien que quiera aportar algo. Yo en ese Slack no estoy. Si hay algo que me tengas que pasar, avísame. Ah, ¿no estás? Bueno, te voy a mandar entonces. Sí, mira, Anatomía del Escándalo, la vi, la recomiendo también. Una serie Justo iba a nueva decir en- exactamente lo mismo. Iba a recomendar esa serie que tiene que ver con el consentimiento. Muy Sí. buena. Está buena la serie. Sí, totalmente. Aparte está muy bueno todo el proceso judicial, ¿no? Como la mujer tiene que probar que realmente no hubo consentimiento, y bueno, todas las jugarretas que hacen los abogados ahí, las abogadas, están muy interesantes. Está muy linda la serie. Sí, gracias, Sandra. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Espero que tengan un lindo sábado. Sábado que viene, última clase. Última clase. Chao. Bueno, Gracias. Chao. nos vemos. Buen fin de. Buen fin de. Adiós. Gracias. Chao, gracias.